Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando de 12 a 1 del mediodía para hablar, como siempre, de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y empezamos el programa de hoy con las entrevistas que grabamos en la última jornada desde la feria de District y continuaremos hablando acerca del derecho al olvido en nuestro espacio Digital Law. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La formación continua es indispensable en todos los sectores y, por supuesto, también en el sector inmobiliario, un sector que se encuentra en plena transformación. De esto hablaremos con Ana Ramos. Ella es directora ejecutiva del Máster Real Estate en ESCP Business School. Ana, buenos días y bienvenida. Buenos días. Cuéntanos para empezar y para que os conozcan un poquito más nuestros oyentes, ¿qué es ESCP Business School? ESCP Business School es una escuela de negocios. El origen está en Francia, con más de 200 años de antigüedad. Y bueno, afortunadamente en los rankings publicados, por ejemplo, esta semana en el Financial Times, pues aparecemos en un quinto lugar en cuanto a lo que es en alguno de los programas de máster. Algunos están en el quinto lugar, en segundo, en el quinto, en el MIM, bueno, distintos contenidos. Y bueno, pues nos sentimos muy, muy orgullosos de toda la presencia. Tenemos 5 campus en Europa. Está en Londres, en París, en Madrid, en Berlín, en Turín y en España en concreto tenemos 2 campus, uno en María Molina y otro en Arroyo Fresno, donde se imparten distintos máster en MIE, que es un máster en management, hay otro de marketing, en finanzas y en concreto yo llevo la dirección ejecutiva del máster en real estate, que sí que, como muy bien dices, forma parte de la formación continua que todos los profesionales del sector inmobiliario permanentemente demandan para adaptarnos a las nuevas tendencias, a los nuevos requisitos, también a las necesidades relacionadas con el entorno, con todo lo que es también adaptación a las políticas europeas, etcétera. Ahora te preguntaré más en concreto sobre el programa ejecutivo en Real Estate, pero hablando en general, ¿a quién va principalmente dirigida toda vuestra oferta formativa? En concreto, centrándonos en la parte de real estate, tenemos un máster que es para gente joven que acaba su bachelor o que tiene muy poca experiencia y hacen un máster en real estate. Y también tenemos ahora mismo el Executive Program en Real Estate and ESG, que está dirigido a profesionales del sector inmobiliario con por lo menos 5 años de antigüedad y donde se cubre una serie de contenidos como todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con urban design, la parte de environment social governance y también pues la parte financiera, etcétera. Va dirigido a profesionales del sector inmobiliario y con una dedicación durante 6 meses en un
formato híbrido, 50% presencial, 50% online, y con con la adaptación del case study en 5 ciudades europeas. Sí, eso es una cosa que me ha gustado mucho, sí, cuando he visto este máster, ¿no? Viajar a otras ciudades para ver, ¿no? Cómo se está viviendo el sector en otras partes que no sea nuestro país, ¿no? Sí, utilizamos el formato del case study. En este caso, pues se comienza el primero en Suiza, ¿sí? Después Londres, París, Budapest y Madrid. Ahí de la mano de profesionales se puede ver directamente los proyectos y el impacto que tiene. Aproximadamente en todos ellos se trata un 15% la parte de Environment Social Governance, porque actualmente para tomar decisiones estratégicas en las compañías, hoy en día todo lo que supone el impacto con el medio ambiente, el impacto con la adaptación a las nuevas políticas, movilidad, etcétera, etcétera, es necesario incluir cuál es la estrategia de la compañía en el ámbito del Environment Social Governance, y a partir de ahí pues que se pueda aplicar correctamente, etcétera. Ana, si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra el sector inmobiliario, sobre todo en nuestro país, en cuanto a transformación digital y tecnológica se refiere? Porque siempre se ha tachado al sector inmobiliario de un sector muy tradicional y que le ha costado un poco unirse, ¿no?, a la transformación. Pues afortunadamente es una prioridad en todas las empresas relacionadas con todo lo que es el mundo inmobiliario, porque afecta en todos los canales y en todos los sectores, y se está viendo el beneficio de lo que supone la adaptación, la incorporación, la implantación de nuevas tecnologías, ya no solamente desde la parte del data, el famoso intelligence, la inteligencia artificial, la gestión de los datos y la aplicación en el día a día, desde el punto de vista de eficiencias, desde el punto de vista de retorno, desde el punto de vista de seguridad también, porque hay muchos datos, ya no solamente desde el punto de vista de diseño, construcción, ejecución, sino desde el punto de vista del cliente final. O sea, ahí abarcamos todo, B2B, B2C, es muy amplio. Y en concreto en District 2022 se le ha dado un peso muy importante a todo lo que tiene que ver con el mundo PropTech. De hecho, yo creo que ha sido uno de los contenidos especialmente atractivos, y conocer todo lo que las nuevas iniciativas que se están poniendo en marcha y todos los beneficios en todos los ámbitos que pueden beneficiarse cualquiera de los key players en todas las empresas. Estamos hablando también de qué inversiones se están poniendo en marcha, en qué plazos y hacia dónde va esas nuevas tecnologías, porque afecta a la compañía, afecta al consumidor y afecta al sector. Centrándonos en el evento, lo acabas de nombrar tú, sí. ¿Qué significa una feria como The District para todo el sector? Creo que estamos todos de acuerdo en felicitar a los organizadores, la iniciativa, el contenido yo creo que han cubierto todas las áreas del sector inmobiliario, luego la globalidad que se ha dado a la participación. Están todos los actores dentro de lo que podamos tener necesidad de contactar, de trabajar, etcétera. Pero una cosa muy importante es el peso que se ha dado a la parte de comunicación, de contacto, la posibilidad de tener conocimiento de qué foros, qué contenidos, de tal manera que yo creo que ha sido muy posible planificar en qué contenidos querías participar, qué información, y luego también llevarte unas conclusiones concretas de cada foro. Yo creo que los participantes han sido muy concretos, han sido muy generosos a la hora de compartir información, a la hora de contestar preguntas, y yo creo que nos vamos todos con unas enseñanzas y con unos contenidos muy prácticos para el día a día. Es decir, el que ha querido venir y preguntar qué va a suceder, cuál va a ser el impacto de la inflación en este sector,
sector, cuál va a ser las nuevas tendencias que se está dando prioridad por parte de los inversores, qué está ocurriendo en el sector del hospitality, en la parte de retail, la parte de logística. Yo creo que debemos agradecer mucho a todas las personas que han participado, el haber compartido cuál es la visión desde sus compañías, cuál es la estrategia que están poniendo en marcha, rectificando y bueno, yo creo que nos vamos todos con muy buen sabor de boca y con la lección aprendida. Ahora que me hablas de los foros y de las conferencias, ¿crees que ahí radica un poco el éxito de esta feria? Esta combinación que hay de tener toda la parte expositiva, ¿no? Con los principales players en inversión, pero luego después tienes la parte de los foros donde tomas el pulso, ¿no? Realmente al sector. Efectivamente, y luego también tienes siempre abierto a cualquier pregunta y en todos los que he estado sí que tengo que decir que el compartir información ha sido muy generoso. Las preguntas, los contenidos, las tendencias, cuáles en realidad dónde se ven las oportunidades, los riesgos. Y creo que ha sido muy completo, muy intenso, pero también a la hora de poder planificar en qué foros o en qué mesas redondas querías estar o acudir, muy fácil de gestionar para poder aprovechar el tiempo. Ana, hoy nos encontramos en el tercer y último día del evento. Por lo que has podido ver en general, primeras valoraciones. Pues yo creo que ha sido un éxito de convocatoria. Creo que he visto a todo el sector en todas las industrias, áreas y bueno, muy participativo. Yo creo que también con muchas ganas de dar un pulso a cómo está respondiendo. Y bueno, yo creo que tenemos que felicitar a los organizadores porque tal volumen de gente y gestionado es complicado, pero yo creo que sí, ha sido un éxito. Pues Ana, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro set. Gracias a vosotros. Y muchas gracias en este máster de Real Estate que tenéis en marcha. Perfecto, muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. Y hoy se encuentra también en nuestro stand Diana Dinu. Ella es colaboradora de nuestro programa con su espacio Tu Segunda Oportunidad. Diana, buenos días. Buenos días, Monse. Diana, tú que trabajas en el ámbito inmobiliario, cuéntanos tus impresiones acerca de esta feria de District. Bueno, pues mira, encantada. Este es el tercer día de feria. Hemos pasado aquí 3 días intensas juntas. Y bueno, sí, estamos a la hora de las conclusiones. Esta feria, de principio, la veo un poco más pequeña de lo que estamos acostumbrados a ver como feria, y todo, sobre todo en el sector inmobiliario. Pero es una feria que vive al ritmo trepidante de nuestro mundo y a la sombra, de la misma manera, a la sombra de la recesión que se avecina, a la sombra de la inflación galopante que sufrimos y todo esto. ¿Y por qué digo esto? Es que, como siempre, como en todas las ferias, el centro lo ocupan las viejas glorias, con grandes stands. Pero lo interesante de todas las ferias no es el centro de la feria, sino la periferia. Quiero decir, aquellos stands pequeñitos, con aquellas empresas startup que siempre son súper interesantes, con nuevas ideas, con gente joven, muy preparada, que ha encontrado el nicho de mercado, quiero decir, una forma de adelantar. Es maravilloso, y esta vez en esta feria también me he deleitado dando la vuelta al nuevo mundo, al nuevo concepto del mundo inmobiliario. Y si hasta ahora conocíamos la idea de coworking, ya empezó a caber en nuestro idioma este concepto. A partir de ahora lo que se respira es el co-living. Bueno, quiere decir mucho alquiler para gente joven, alquiler para gente profesional, preparada, con un mercado de trabajo muy dinámico, donde hay mucho movimiento, y esta gente está buscando compartir en algún sitio un alquiler en un entorno agradable, en un entorno céntrico de las grandes ciudades, pero compartir. Esta es la conclusión.
Al hilo de lo que dices tú un poco, Diana, todas las personas que han pasado por este stand han coincidido en una palabra que creo que ha sido la palabra estrella de esta feria, que es las soluciones flexibles. Es decir, encontrar esas soluciones de, por ejemplo, alquiler que dices tú, ¿no? Con flexibilidad para personas que se mueven mucho en su trabajo, para esos nómadas digitales que viven 6 meses en un sitio y 6 meses en el otro. Esos jóvenes que dices tú, ¿no? Que buscan otras soluciones, ¿no? Creo que la palabra ha sido soluciones flexibles. Sí, es genial. Además que nos acostumbrará a vivir y compartir mejor, vivir mejor juntos. Compartir significa respeto y esto es la base de nuestra educación. Compartir significa intercambio de mundos nuevos, de cocina, de mentalidad, de muchas cosas. Es bonito, es un futuro preocupante, pero bien enfocado. Uh-huh. Creo que el resultado de la feria es esto, saldremos de aquí con una mentalidad mejor enfocada. Sí, de hecho, lo que comentabas tú, ¿no? Dice, el centro de la feria está las grandes corporaciones, para decirlo así, pero también hemos hablado con ellas y están un poco absorbiendo todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas maneras de gestionar, porque es que no les queda otra que adaptarse al mundo que viene, porque o te adaptas o te quedas atrás. Adaptarse y crear. Sí. Están creando caminos nuevos, desconocidos o inciertos hasta ahora que se hacen realidad. Uh-huh. El co-living ya es una realidad. Uh-huh. ¿Cómo va a afectar esto a la manera en que entendemos nosotros las inversiones, por ejemplo, en inmobiliarias? Porque sí que se ha centrado mucho la feria en el alquiler, lo que decías tú, ¿no? Por esta flexibilidad y estas nuevas maneras de entender que tienen los jóvenes el vivir, ¿no? Es un nuevo concepto. ¿Esto va a afectar o se va a notar en el mercado de compraventa de inmuebles? ¿Las empresas que construyen nueva vivienda se van a centrar más en estos co-livings que en vivienda para compraventa? ¿Cómo crees que va a evolucionar todo esto? Bueno, el hecho de que la situación financiera está agravada con la subida brusca, repentina de intereses, el Euribor ya está en 2,70 hoy, es tremendo esto. Desplaza un poco la posibilidad de compra hacia el interés por alquiler. Quiere decir, vamos a ver, si el co-living es un futuro, si el alquiler es el futuro a entender, las promotoras podrán seguir promocionando, no con la idea de la venta a una familia, sino con la idea de alquilar. Habrá ya empezado a haber operadoras, empresas que ya operan edificios o pisos concretos o una cartera de inmuebles, espacios, sí. De inmuebles, de espacios en alquiler, que está muy bien. Quizás era la pieza que nos faltaba. Si hasta ahora solamente conocíamos el concepto de comprar tu propia vivienda, sufrir lo que significa la hipoteca de por vida, y una hipoteca hasta los 75 años, quiere decir 10 años más después de jubilarte, que es una losa muy grande. La juventud que ya ha vivido esto de sus padres, el sufrimiento de sus padres, decide que no quiere vivir esto y que es mucho mejor alquilar y poder moverse, porque la carrera profesional es mucho más importante que la hipoteca, poder moverse, poder seguir, poder evolucionar desde el punto de vista profesional con esta flexibilidad laboral que ofrecen y que se le ofrece. Y el alquiler es el siguiente paso. De hecho, es cierto que en España hemos tenido muchísimos propietarios y muy pocos inquilinos. Si a partir de ahora esto tiene el camino de más inquilinos, menos propietarios. Sí, porque aquí en España hemos sido un país tradicionalmente de vivienda de propiedad. Exactamente. Es decir, todo el mundo siempre buscaba el tener esa vivienda propia. En otros países de Europa hemos visto que no, que muchas veces muchas personas se compraban una vivienda pero para alquilarla, para hacerla como sacarle rentabilidad. Aquí no, aquí tenemos nuestra vivienda de propiedad para vivir. La diferencia con otros países de Europa que el alquiler... Sí, pero es muy distinto. Fíjate lo que estamos pensando. Estamos hablando de comprar tú mismo una vivienda, sí. Hipotecarte a veces, alquilar tú mismo, sufrir tú mismo los problemas de ser propietario y tener un inquilino, que es muy complejo esto.
Y claro, por una familia que desde luego no es profesional en este sector, no conoce y seguramente va a tener problemas. Y hoy en día estamos hablando de totalmente otra cosa. Es un operador, es un profesional, el que opera estos inmuebles, el que alquila, el que sabe cómo hacerlo, el que se ocupa del mantenimiento de estos inmuebles, el que se ocupa de que estos inmuebles siempre estén alquilados a momento, al tiempo, a momento, el que crea espacios inteligentes, interesantes, sostenibles, para que los inquilinos escogen bien los inquilinos. Es una profesión nueva, no es la inversión de una familia. Esto sí tiene posibilidades de crecer porque se está profesionalizando. El tema del alquiler ya se está profesionalizando, ya es un sector profesional. No es la inversión en ladrillo que significaba para nuestros padres, para nuestra generación, comprar y alquilar un piso. No, ya estamos en otra fase. Y tú me hablabas, ahora hemos empezado ya con la palabra co-living, pero es que aquí ya hemos llegado a oír la palabra micro-living. Ya no solo es el co-living, sino el micro-living. Espacios pequeñitos para personas individuales que tienen que estar poco tiempo en una ciudad y que alquilan un mini apartamento para vivir. Algo muy flexible, muy rápido y muy de mucho movimiento, ¿no? Quiero decir que, jolín, casi no nos hemos acostumbrado a una palabra que ya tenemos 3 más. Es decir, que el sector se mueve bastante deprisa, sobre todo en los nuevos jugadores que aparecen en este sector. Sí, realmente. Bueno, también estamos en una feria de inversión internacional, donde hemos visto inversores que apuestan por España. Esto es maravilloso. Todos estos inversores necesitan sobre todo garantías jurídicas para que se sientan también seguros aquí. Nosotros ofrecemos estas garantías jurídicas porque tenemos que cuidar muy mucho a los inversores, a los que apuestan por nuestro país, porque claro, esto es un mundo complejo y complicado y mucho para nosotros y mucho más complejo y complicado para gente que viene de fuera. Así que nos aseguraremos de que las garantías jurídicas sean las adecuadas. Vamos a ofrecer todo lo necesario para que nuestros inversores se sientan seguros en nuestro país e inviertan cada vez más. Bueno, eso es lo importante, porque aquí hay muchas oportunidades, se aprovechan bien, también hay mucho talento de gente joven que se puede hacer muchísimas cosas, se puede transformar completamente el sector, como tú decías, Diana. Y bueno, vamos a ver, ahora estamos, también otra palabra que ha flotado en el ambiente es la de la incertidumbre, ¿no? De estar un poco a ver qué pasa con todo lo que nos rodea, que a veces no está en nuestras manos, pero que también afecta. Entramos por la puerta de esta feria pensando en la incertidumbre y vamos a salir de aquí pensando en la oportunidad. Pues eso es bueno. Porque la juventud, los profesionales, los jóvenes y el sector inmobiliario en sí encontró la oportunidad dentro de esta incertidumbre. Y el co-living o el micro-living, o llámalo como quieras, porque claro, si se ha profesionalizado, se está profesionalizando, aparecerán conceptos nuevos, es la oportunidad a esta incertidumbre. Me parece una salida excelente, extraordinaria y gracias a nuestros jóvenes que siempre tiran para adelante, están un paso por delante de nosotros. Pues mira, con esta frase nos quedamos, Diana, que me parece perfecta para acabar la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la feria. Gracias a vosotros. Y bueno, la próxima semana nos vemos en tu espacio, ¿cómo no? Claro que sí, con ganas. Un abrazo, Diana. Un abrazo a vosotros. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Continuamos el programa con nuestro colaborador, con Jesús Soler, abogado experto en tecnología, que nos acompaña cada semana en su espacio Digital Law. Jesús, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo vengo calentito. Ah, bueno, a ver, ¿qué te ha pasado? Justo antes de llegar, bueno, no, aquello abres el correo de buena mañana y de un cliente dice, oye, que me han puesto una propuesta de sanción de la agencia. Digo, vaya, y desde mucho dinero.
23.000 euros. Digo, vaya, como la ha liado. De las que duelen, ¿no? Sí, la ha liado parda el colega. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. Y sí que había hecho una especie de una pseudo brecha de seguridad hace, bueno, en el mes de febrero, una cosa así. Pero empiezas a leer la resolución y dices, ¿por qué no tiene aviso de privacidad? 8.000 euros. Porque sale una cookie y no tienes aviso de cookies, 5.000 euros. Digo, ¿cómo? O sea, tal cual dices. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que miras a ver qué URL, qué página web ha mirado la agencia para poner la sanción y no es de él. Ah, bien. Entonces digo, mira, empiezo a leerlo. Mira, voy abajo, siempre voy al final, de a ver qué es la que le han clavado. De esto, 23. Digo, joder, vaya puro, ¿no? Está bien. Digo, vamos a ver de dónde viene, la película. Ha accedido a la agencia, a la página web tal, que es de un cliente de él. Ujú. Y entonces hemos verificado que no había aviso de tal, no aviso de privacidad, y entonces esto es una infracción grave, bla, 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 propuesta de sanción 8.000 euros. A ver, la empresa es esta, la página web es esta, y esta es de un cliente. Jolín, pues te despiertan con un error de estos, Sí. te dan la mañana, vamos, Claro, te da un dices, síncope. Dice, ¿qué hacemos? Digo, no, tú cuando me llega el email, no, tú tranquilo, yo la leo en profundidad esta tarde cuando vuelva y tal y cual, y la contestaremos, tranquilo, hombre, que no se muere nadie hoy. Lo que es indignante es que esté mal argumentada, está mal propuesta, que hayan tardado, pues eso fue el mes de febrero, marzo, que hicimos Pues una un año, respuesta bueno, casi un- y la han instruido ahora en octubre, con lo cual ya estaba todo más que arreglado porque era un tema de una brecha, y encima lo hacen mal. Y encima, bueno, son 23, pero si usted me paga mañana son 12.500. Digo, o sea, lo haces mal. Se la envías a quien no debes. Se la envías a quien... No, no es que la envíes a quien no debes, es que la has hecho mal directamente. Sí, sí, la has claro, está mal, investigado ya, sí. mal, con lo cual ya de ab initio aquí ya algo falla, desde todo el rato. Y encima, no, bueno, pero si me la pagas sin protestar mucho, solo será la mitad. Así, un cachondo. Digo, claro, que el hombre está con el susto en el cuerpo, Hombre. porque le va a llegar una sanción de 23 billetes Guau. y que además la agencia, como no tiene medios, la colaboradora para cobrar es la agencia tributaria. Con lo cual, en cuanto se acaba el procedimiento, pasa el plazo que es firme la sanción, automáticamente ellos se la envían a la agencia y empiezan los embargos. Y la agencia empieza a ejecutar. La empieza con todos sus medios, y ella sí que tiene medios, con lo cual, si tú no has liquidado en el plazo de voluntario de pago, te empieza a llegar la castaña. No, sí, es que... Entonces dices, pero a ver, no lo podían haber hecho bien. Después de 6 Como meses. poco. Después de 6 han tenido 6 meses No es para de hoy hacerlo para bien. mañana, 6 meses. Claro, han tenido 6 meses, pues digo, esto, yo pensando, digo, ya no han contestado, pues lógicamente lo habrán archivado, que es lo suyo, ¿no? Eso del tiempo es un problema muy grave que tiene La administración. la administración. Claro. Lo que hemos visto, la administración, el gobierno, todo el mundo, con leyes, con todo Claro, que se han hecho corriendo. Pero, con pero fíjate, los actos de la administración, si pasan 6 meses sin haber hecho nada, en teoría caducan, tienen que volver a empezar el procedimiento. O sea, yo ahora tengo que contar el tiempo, si lo que hicimos, la notificación de los hechos, que la contestación que hicimos nosotros, han pasado 6 meses hasta que ha llegado la propuesta de sanción, ya no valen. Ah, encima puede ser. Es posible que haya un tema administrativo también que tengo que comprobar. Porque han dejado el tema 6 meses parado. No pueden. La administración no puede dejar los temas parados 6 meses. Porque tiene que volver a empezar de inicio. O sea que dices, te pegan el susto en el cuerpo y tal, y luego encima hay una serie de fallos que hay que... Todo mal y encima fuera de tiempo puede ser incluso. Claro, pero es que, claro, además al administrado, al que le llegaba ese susto, con una serie de errores que luego tú tienes que solventar, ya solo el susto ya le deja fino. Pero es que luego tú dices, yo voy a tener que trabajar un montón de horas, que también le va a costar más dinero. Claro. O sea, por una cagada de la administración, A mí me va a suponer un gasto... claro. Entonces dices, uff, no, Madre mía. es que es tan rocambolesco todo, es un poco... Pues sí, la verdad es que sí. Y son cosas que dices, sí, es mucho más fácil hacerlo bien. Pero no, es que no tenemos medios. Bueno, pues contrata gente. En lugar de utilizar Falcons y helicópteros y no sé qué y gastar gasolina, busca gente que haga tramitaciones bien hechas.
No es muy complicado. Una empresa privada que no tiene gente para servir un producto y lo ha vendido, tiene que contratar más gente para hacer horas. Un restaurante que se le llenan las mesas y le faltan camareros, tiene que contratar otro camarero, aunque sea por horas. Pues sí. Porque es que si no, dice, estoy perdiendo dinero y no puedo servir mis mesas. Sí, es así. Pero no, cualquier empresa privada eso funciona así. Y la empresa pública debería funcionar exactamente igual, la administración pública. Pero se va el dinero para otros sitios y chungo, ¿no? Entonces, Pues sí. si ese camarero, ese restaurante donde no puede servir las mesas porque no quiere contratar un camarero, llega el jefe siempre con un Cayenne y aparca el Cayenne en la puerta y tal y cual, dices, a ver, en lugar del Cayenne a lo mejor tendrías que venir con, no sé, con un SEAT y poner más gente a trabajar. Que a lo mejor a la larga podrías tener... Que a la larga ganas más dinero. Claro. ¿No? Entonces, pues sí, evidentemente. Lo cual, dicho lo que precede. Bueno. Pero hoy teníamos... Ahí queda... Hoy teníamos que hablar de sentencias. Acuérdate que hablamos del revolving hace 3, 4 semanas. Sí, porque entre el puente y una cosa sí, y otra, las fue fiestas, justo sí. del primer tema un poco legal que hablamos después de volver de vacaciones. Y porque hacíamos mención a una sentencia de junio donde decían que una tarjeta revolving de un 24% era lícita porque la base que habían tomado era 20%, ¿no? Ya anunciamos que ahí había un error de la sentencia de primera instancia. Sí. Porque el Supremo lo único que podía hacer es recoger los hechos que habían quedado fijados en la primera instancia y decir, pues 20 contra 24, bueno, no es usura. venga, no es usura. Exacto. Entonces, esta semana han notificado una sentencia donde un 16% es usura. ¿Por qué? Porque cogen una base del 2006, que es un 7,7 los préstamos al consumo, y un 16 y pico que se convierte en un 18 TAE por efecto de las comisiones, eso es usura. Y ha anulado toda la tarjeta. Entonces dices, vale, los que se dedican a tramitación de bandas de revolving han respirado un poquito porque el criterio vuelve a ser el anterior. No es que en la sentencia de junio hubiera cambiado el criterio, sino que lo que llegó a verificar es que si este es un 20 y este es un 24, aquí no hay usura. Pero si este es un 7 y este es un 16, aquí sí. Porque han duplicado lo que son los créditos al consumo y han puesto un 16. ¿No? Y que sacados los TAE son un 18. Este se convertiría en un 8 y pico 9 y es un 18. Pero hay una cosa muy importante, que es que estamos hablando de una tarjeta del 2006, resuelta en el 2022. Entonces, el particular que tenía esa tarjeta contratada en el 2006, que la ha ido utilizando, donde al final la han ejecutado, donde al final ha llegado a pleito de primera instancia, de segunda instancia, y ha llegado al Supremo, estamos hablando de que cuando empezó la broma, hace 16 años. Entonces, fíjate, si el pobre titular ha ido pagando cosas, ha ido teniendo gastos y tal, ha tardado 16 años en solucionar su problema. Que no han sido 16 porque en 2006 fue cuando le dio la tarjeta, la utilizaría 1, 2 o N años. Sí. Es posible que la tuviese parada y después se enterase de que podía reclamar. Sí. Pero al final dices, 2022, señores. Es que de unos intereses pagados en el 2006. Son muchos años. Y la justicia, cuando es lenta, no es justicia. No, claro. Aunque esta se ajusta, es decir, bueno, la ley Azcárate se aplica y dice que este contrato es nulo y los servicios de la deuda pues hay que devolverlos, etc. Y eso tendrá que devolver el principal. Y al banco, a la caja, le han cargado las costas, además, que habrá sido otro polvo importante, ¿no? Pero alguien ha litigado o ha tenido el problema 16 años encima de la mesa. Si no han sido 16, han sido 14, 13, 12. Es que es muchísimo. Es muchísimo. A mí me parece, cuando veo noticias de hace 3, 4 años, me parece ya que digo yo, madre mía, 3 o 4 años para resolver según qué cosas. Tú fíjate, pues imagínate 12. Como abogados, cuando dices, haces un tema, lo envías al juzgado, y al cabo de 6, 7, 8, 10 meses te llega otro escrito y tienes que volverte a revisar todo el tema porque, lógicamente, ya lo tienes frío, no lo siguiente congelado. Entonces dices, ahora me tengo que volver a estudiar todo el tema aquel, a ver por dónde iban los tiros. Si tomas notas y las apuntas y tal, refrescarlo no es tan complicado como la primera vez. Pero dices, O sea, yo llevo poco procedimiento, pero los que llevan mucho procedimiento están en esa tesitura de decir, si cada 6 meses tengo que volver a estudiarme el caso, con las notas, con no sé qué, es una santa locura llevar procedimientos, ¿no? Pues fíjate, volvemos, la tarjeta revolving vuelve a estar en usura cuando es desproporcionado entre
el pacto de intereses que debía estar como crédito al consumo y un interés excesivo. Y en este caso el interés excesivo es de un 8%. Pero 8%, ¿qué quiere decir? Un 200%. Porque claro, no es un 8%, es que si el nominal tendría que ser un 8 y me cobras un 16, te estoy cobrando el doble de lo que tendría que cobrarte, ¿no? Cuando hablamos de la otra sentencia, la del 20 contra el 24, estamos hablando de un 2%. Claro. 20. 2, un 20. ¿20? Bueno, eso. O sea, mucho más, mucho menos. Aquí estás hablando que te han cobrado el doble de lo que te deberían haber cobrado. Ahí sí que hay usura clarísima, ¿no? O sea, es una de las pocas leyes precolombinas, que digo yo, del siglo pasado, de principios del siglo pasado, del 1908, que funcionan y que se está aplicando correctamente, ¿no? Yo siempre digo que hay leyes que estaban muy bien y que no sé por qué las han cambiado, porque funcionaban bien. Bueno, esta se ve ser una de ellas. Sí, esta es una de ellas. Yo vengo de la antigua ley concursal del año 21, que funcionaba muy bien, y les dio por hacer todo un cambalache y cambiarla toda de arriba abajo, y cada 2 días la están cambiando porque no acaba de funcionar, no engrasa. Sí, en cambio, la ley del 21 funcionaba muy bien. Una ley que se hizo deprisa y corriendo para la quiebra del Banco de Barcelona, pues eso, el año 21. Y funcionaba razonablemente bien porque el sistema estaba muy engrasado. Han hecho una ley nueva, la han tenido que volver a cambiar, no sé cuántas enmiendas, donde han metido la ley de segunda oportunidad, han metido un montón de cosas y no funciona porque dices, hay una historia en los juzgados en concursal brutal. Dicho por los concursalistas. Sí. No, dices, deja la ley Sí, qué antigua. manera de tocar las cosas Sí, tan bien. deja la ley que funcionaba. Si quieres hacer un cambio, no lo hagas hasta que no tengas clarísimo que todo obvio, va a funcionar como... pero se dedican a legislar. Porque si no tenemos que ir poniendo parches. Claro, y luego la legislación muchas veces la hacen gente que no ha pisado juzgados. Ya, esto es otra. Dices, si haces una ley, hazlo que lo haga un profesional, alguien que esté ahí en el día a día, machacando. Pero lo acaban haciendo los que no están en el día a día, piden consejo, piden no sé qué, pero la ley la tiene que hacer el que está a pie de calle. El que sabe mejor cómo coger un martillo es el que está martillando. ¿No? Te dirá, pues mira, el martillo me gustaría que Si me hiciera lo así, preguntan así. a mí, poco podré aconsejar. Claro, exacto. Digo, no, el martillo es mejor que sea así, ergonómico, pero lo haces a un tío de funcionalidad no sé qué y hace un churro porque lo ha hecho con biometría del no sé dónde, lo coge uno de toda la vida y dice, pues vaya churro de martillo, cojo el de toda la vida, el de madera, que eso va bien. ¿Por qué? Porque es el que le funciona y el que saben que es más usual. Pero eso es lo que suele pasar. Pues, Sí. bueno, veremos a ver, ¿no? Porque si las leyes van como van, de momento siguen todas el mismo ritmo, no cambian ni tiempos, ni cambian No, y maneras. las interpretaciones son las que son. Exactamente. Porque ahora tenemos esta sentencia del Supremo y sabemos por dónde van a ir. Pero ahora vamos a ver otro cambio que ha venido en el derecho al olvido. Sí. ¿Vale? El derecho al olvido es un derecho que, si te acuerdas, se llama derecho al olvido por la famosa Olvido Hormigos del año, no me acuerdo, del año 2013, 14 debía ser más o menos, donde ella tenía su derecho a que lo retiraran, el famoso el vídeo de vídeo. las redes, etc. Bueno, y ahí empezó a salir la tendencia de lo que se llamó derecho al olvido, que ya existía, ¿no? Y luego pasó al reglamento como derecho de supresión. Vale. El derecho de supresión tiene unos perfiles muy claros. Yo tengo derecho a que mis datos los retiren cuando ya no son útiles, cuando ya no son válidos. O cuando yo quiera o cuando también. yo quiera. Sí, pero ahí, ¡pum!, perfil. Cuando no hay un interés público en que tu dato sea conocido. Porque, por ejemplo, en sentencias de derecho al olvido prima el derecho a la información sobre el derecho personal. Ah, Claro. vale. O sea, hay una balance entre derechos y el derecho a la información es un derecho general de la Sí. población, del Sí. público, ¿no? De una pluralidad, y ese suele pesar más que un derecho unipersonal. Privado, digamos. Entonces dices, ¿prima el derecho a la información sobre un derecho personal? Sí. Cuando es una noticia publicada en un periódico que es veraz y es información, y la información tiene que ser veraz, publicada en un periódico, prima eso antes que el derecho al olvido. ¿Vale? Vale. Siempre y cuando no haya transcurrido X, 20, 30 años, 10 años, cuando ya no sea de interés. O sea, cuando esa noticia ya no es noticia, sino que es historia. Pues ahí podrás ejercitar tu derecho al olvido y tienes posibilidades de ganarla. ¿Vale? En el caso que nos encontramos de esta sentencia, tenemos otro problema añadido. A un empresario que le habían publicado en unos blogs diciendo que había estafado, robado, había tenido no sé cuántos... No eran delitos, sino que, bueno, pues que había ido mal y que había engañado a la gente, etc. Era un blog personal donde no era un periódico. Con lo cual ahí ya no hay información.
sino que hay una cesión de datos. Vale. Porque es un particular. Vale. Entonces ahí, fíjate, perfil, información y dato, que es diferente. Entonces este hombre dice, yo quiero que me borren. No la información de la web, porque ya lo he pedido, y el webmaster pues se ha hecho un poco loco porque tampoco sé quién lo ha escrito porque es anónimo, pero sí que quiero que nos salga en buscadores. Claro. Hay Vale. una de las primeras sentencias contra Google fue decirle a Google, oye, usted no es un mero indexador. O sea, usted no solo proporciona links a la gente, usted realmente trata los datos. Porque además los cachea y dice, con lo cual Lo usted tenemos claro eso. hace un tratamiento de datos, con lo cual usted debe proveer de las medidas para que cuando le pidan una cancelación la Lo retire. cancele, ¿no? Vale. Pero ahí, a la vez que le dijeron eso, lo convirtieron en juez y parte. Porque tú le pides a Google que retire algo y entonces empieza a hacer su propio balanceo de derecho a la información y datos personales. Y muchas veces, en el 90% de los datos, no te los borra porque dice que es información. ¿Vale? Entonces dices, no, si yo no quiero que me borren la información de base, que ya lo he pedido y eso irá por otro lado, sino lo que quiero es que me desindexes. O sea, que yo no quiero salir en tus links. Porque si yo no salgo en el buscador de Google, no existo. Correcto. No, porque para ir a buscar la web nativa donde está, bueno, puedo utilizar el buscador del periódico correspondiente y entonces lo encontraré. Pero si pones mi nombre... Pero si no. pones mi nombre en un buscador, automáticamente la araña de Google ya me ha localizado, me ha indexado con esos contenidos que ya no son válidos porque son de hace 8 o 9 años, donde un anónimo dice que yo pues había tenido una empresa que había ido mal y había quebrado. Entonces Google dijo que no. Entonces fue a la agencia, puso una denuncia, ahí sí, y la agencia le dio la razón. Es que lo que está haciendo Google es indexar algo que no es información, ¿vale? Porque no está contrastada, no sabemos si es veraz o no es veraz. No es de un medio, digamos. No es de un medio de comunicación, pero que eso es lo de menos. Porque si tú, por ejemplo, cuelgas una información y la pruebas, es información. Cuelgas un dato y lo pruebo, quiere decir que lo convierto en veraz, lo convierto en información veraz. No hace falta ser un periodista ni ser un medio de comunicación. Tiene que ser una información probada. Exacto, tiene que ser veraz. ¿no? Porque es lo primero que dicen para que prevalezca el derecho a la información sobre el derecho a la protección de datos. No es tanto donde esté publicada, sino que realmente se verifique que lo que se dice es cierto. Pero la información esta lo había colgado una persona anónima, donde no le había puesto el título y solo había dicho el hecho. Entonces, información, hecho. Entonces la agencia dice, no, bórralo, o sea, desindéxalo. Dice, porque eso no es información, no hay interés público, no hay interés general, hay un interés particular. Y eso no es información, es un hecho que ni siquiera está aprobado, con lo cual decae. Google, que supongo que lo recurre todo, no hizo caso a la agencia y lo recurrió. Y la Audiencia Nacional le dio la razón a Google. ¿Qué me cuentas? Sí, dijo, aceptó sus tesis de que eso era información. El Supremo aceptó sus tesis de que era información. O sea, pum, 2 instancias para allá. Y entonces el hombre dice, violación de derechos fundamentales. El derecho a la protección de datos y el derecho al olvido, como es una parte del derecho a la protección de datos, es un derecho fundamental del 18.4. Y se fue al Constitucional por infracción de derechos. ¿No? Y el Constitucional esta semana ha dicho, es que la información es una cosa y los hechos que se cuelgan en una red son otra. Y si este hecho no está aprobado, es anónimo y no está basado en nada, no es información, es un hecho. Con lo cual hay que borrarlo a solicitud del titular del hecho, del dato personal. ¿Por qué? Porque yo soy el custodio de mis datos. El propio artículo 17 lo dice. Cuando los datos, el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable de tratamiento, en este caso Google, la supresión de los datos cuando los datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. Cuando se retire el consentimiento, esto es obvio, cuando se oponga y cuando hayan sido tratados ilícitamente. ¿Vale? Entonces dices, aquí no prima el interés público sobre el interés privado. Entonces, lo que ha dicho la sentencia es, si lo ha hecho un medio de comunicación, venga, te lo acepto, es información, porque entiendo que es veraz. Si lo ha colgado un tercero y lo ha aprobado, se vuelve a convertir en información, porque es veraz.
Uno de los principales puntos para que la información sea correcta y tenga interés público es que sea veraz. Pero si solo está el hecho, sin ninguna verificación, sin ningún autor conocido y sin nada más, sin ninguna prueba de que haya una veracidad, es un mero hecho, es un mero dato personal, con lo cual decae y prevalece el derecho del titular de la información a que se borren sus datos y se desindexe. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que, señores de Google, revoco la sentencia de la Audiencia Nacional, revoco la sentencia del Supremo y estimo los derechos fundamentales del señor con lo cual hagan el favor de empezar a desindexar los datos de este señor por estos hechos. Clac, 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 clac. Dices, entonces se está estableciendo los perfiles de este juicio. Hombre, es que si no hubiera sido así, se abre una brechita ahí de que todo lo que cuelgues hablando de cualquiera se queda ahí colgado de por vida. Ya había una sentencia de este año donde ya empezaba a hablar de esas diferencias del derecho a información y la información que tiene que ser veraz y con los meros hechos colgados en la web. Y ese derecho del titular al derecho al olvido. Pero es que el derecho al olvido, y cuando llegas al Constitucional, es algo muy voluble. Y depende de los tiempos y de los hechos. Entonces, hoy el Constitucional ha dicho esto, pero mañana cambian las circunstancias del Constitucional y como custodio de las esencias, mañana puede pensar otra cosa. Ya. ¿Vale? Y más cuando estamos hablando de un lobby tan potente como puede ser Google. ¿Sabes? Esas esencias, es decir, bueno, yo puedo pleitear hasta el Constitucional y decir que tengo derecho a mi reclamación de mis derechos fundamentales de derecho al olvido. Poder puedes, pero que te puedes encontrar que al cabo de... Volvemos otra vez, al cabo de 10 años has hecho un pleito de la leche, la argumentación jurídica es compleja para probar esto, porque no cualquiera puede hacer una argumentación correcta de derecho al olvido, derecho a información, del tema de protección de datos en profundidad, de acuerdo al reglamento, porque bueno, es bastante complejo, para llegar al final y decir, mira, y he conseguido que me retiren 3 links. ¿No? Sí. Al final, cuando a mí muchas veces me preguntan cómo pueden retirar un dato, digo, te sale más barato enterrarlo. ¿Eso qué quiere decir enterrarlo? Pues sobre una noticia mala, cuélgale 100 noticias buenas. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que si yo, por ejemplo, quiero borrar toda mi historia, es decir, no quiero estar en Internet, ni que nadie me encuentre, ¿eso lo puedo hacer? No. Primero porque Internet tiene está cacheado por todas partes. Después, sí te puedes borrar en las redes, pero si yo... Sí, porque evidentemente puedes dar de baja perfiles. Eso es. Pero por ejemplo, si yo he rebotado una cosa tuya en mi perfil, está en mi caché. Y además queda cacheado. Si tú has colgado una foto en donde sea y te han etiquetado, ahí puedes seguir buscando la caché todavía en Internet. Se puede llegar a rastrear las cachés. Hay buscadores potentes que te lo pueden hacer. Igual, el rastro completo, el derecho al olvido puro, es imposible. Es imposible. Puedes borrar muchísimas cosas. Fotos, etc. Pero las cachés casi siempre están, ¿no? Yo tuve un Desaparecer es imposible. Prácticamente es casi imposible. Yo tuve un caso de una serie de vídeos que habían colgado y los vídeos no estaban, los habían borrado, pero permanecía la caché del inicio del vídeo. Claro. Entonces dices, claro, no conseguías encontrar el vídeo de verdad, pero tenías la primera foto. Claro. ¿No? Y el titular, ¡pam! Entonces, y esa caché se encontraba, lo cacheabas y tal. El derecho al olvido per se es muy difícil de ejercitar y muy difícil de tener éxito. Ahora hay alguna empresa que se dedica a hacer temas de derecho al olvido. Yo lo pensé en su día y creé una página que era olvidame.es. Te hablo de la prehistoria, te hablo del año 2010, 2011. O sea, pero me di cuenta que ahí hay un problema de resultados. O sea, tú puedes poner todos los medios que tú quieras y hacer todas las gestiones que te dé la gana, pero al final es un problema de resultados. Y la gente lo que quiere son resultados. O sea, cuando te van a contratar a ti para que des de baja cosas, tú puedes tener éxito en un 50, 60, 70% de las cosas, pero en otro 20, 30, 40 no lo vas a tener éxito. Con lo cual, la gente al final dice, ¡guau, pero es que no me has borrado todo! Ya, es que es materialmente prácticamente imposible. Porque si vamos a intentar borrártelo todo, podemos acabar en el Constitucional al cabo de 10 o 15 años, sí. Y eso te va a costar una pasta inhumana y no te va a costar a 50 euros el link. ¿Sabes? Entonces dices, el problema del derecho al olvido, cuando lo ejercitas profesionalmente para tus clientes, es un problema de que el cliente te va a pedir resultados y tú no puedes ser capaz de ofrecérselos. Entonces ahí, como producto jurídico, tú puedes hacer tus mejores esfuerzos,
toda tu mejor sabiduría jurídica y decirle, bueno, pues podemos llegar hasta el Constitucional de aquí a 5 o 10 años, pero no te aseguro que podamos ganar y te has gastado una pasta. Entonces, bueno, realmente hay gente que lo hace ya por orgullo. Entonces, vale, pero si no hay que tener en cuenta lo que entonces, nos podemos encontrar. Para adelante, porque si no es así, dices, es que a lo mejor no lo consigo. Te puedo retirar algún link, alguna cosita, pero todo no, es imposible. Pues Jesús, lo dejamos aquí, que ya estamos pasando el tiempo como siempre. Nos olvidamos. Ya. y bueno, te esperamos de nuevo la semana que viene. Con más temas. Con más cositas. Más actualidades. Pues hasta la semana que viene, Hasta Jesús. luego. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.